¿Alguna vez te has preguntado por qué cada vez que hay una crisis económica se culpa al malvado libre mercado? Hoy vamos a desmontar uno de los mayores mitos económicos, que el laissez-faire fue el culpable de las grandes crisis económicas occidentales. Empecemos por entender qué es realmente el laissez-faire. Este término surgió en Francia durante el reinado de Luis el XIV, significando literalmente dejar hacer, dejar pasar. Fue popularizado por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, de 1776. Sus principios fundamentales son la defensa de la libertad económica. Hagamos una pequeña parada para entender mejor lo que implica la libertad económica. La pobreza existe en cada rincón del mundo. Pero la libertad económica ofrece una poderosa manera de escapar de ello. Cuando los humanos tienen más libertad, se les permite hacer más de sus propias elecciones. Y la libertad humana incluye tanto la libertad personal como la económica. Los que tienen más libertad económica pueden hacer más de sus propias elecciones económicas. Elecciones sobre el trabajo, sobre comprar y vender bienes y servicios, sobre adquirir y utilizar propiedades, y sobre contratar con otros. Cada año, el informe sobre la libertad económica del mundo mide el grado de libertad económica en 165 países. Utiliza 45 indicadores de políticas gubernamentales e instituciones para ayudarnos a entender el grado de ¿qué personas pueden hacer sus propias elecciones económicas? Y resulta que cuando las personas tienen más libertad económica, son más prósperos. Cuando se trata de ingresos, las personas en países con la mayor libertad económica ganan sustancialmente más que las de los menos libres. Económicamente libres, pero no es solo la persona promedio quien se beneficia. En los países más económicamente libres, el 10% más pobre de la población gana significativamente más que el más pobre. El porcentaje en la pobreza extrema menos libre es casi 40 veces más común en los menos económicamente libres lugares comparados con los más libres. La libertad económica no solo resulta en más ingresos y menos pobreza. También significa vidas más largas. Los que viven en los países más económicamente libres viven en promedio 16 años más que los de los menos libres. También son menos propensos a enfrentar tragedias. La tasa de mortalidad infantil en los lugares menos económicamente libres es 9 veces más alta que en los más libres. Las personas que viven en lugares económicamente libres están más satisfechas con sus vidas. Son más pacíficas. Son más tolerantes con los demás. Sus gobiernos son menos corruptos. Y sus entornos son más limpios. La vida no siempre es fácil. Pero la libertad económica lo hace mejor. La oposición al intervencionismo estatal excesivo y la creencia en que el mercado se autorregula mediante oferta y demanda. Pero aquí viene lo interesante. En realidad, el laissez-faire nunca se ha implementado completamente en Occidente durante los últimos 200 años. Inglaterra mantuvo políticas proteccionistas hasta convertirse en potencia, y Estados Unidos fue el país más proteccionista del mundo durante el siglo XIX y principios del XX. Otro inciso, por favor. Occidente creció y agrandó su estructura de gobierno mediante políticas proteccionistas que se pueden constatar por los altos aranceles, que se redujeron drásticamente a raíz de Bretton Woods. De ese proteccionismo que financiaba mayormente a los estados con aranceles, se pasó a financiar el Estado a base de impuestos interiores, que poco a poco han estado incrementándose, hasta llegar incluso a suponer un 60% de impuestos sobre las personas y pequeñas empresas de estos países. Se puede empezar a echar de menos el derecho de pernada y el visto lo visto, más que justo diezmo. Analicemos la Gran Depresión. El mito dice que Herbert Hoover era un defensor del laissez-faire y que su inacción empeoró la crisis. Nada más lejos de la realidad. Ya antes de Hoover, la Reserva Federal había estado jugando con la política monetaria, y las elevadas tarifas aduaneras se mantuvieron durante los gobiernos de Harding y Coolidge.
Cuando Hoover llegó a la presidencia, 1929 a 1933, lejos de practicar el laissez-faire, implementó políticas fuertemente intervencionistas. Mantuvo artificialmente altos los salarios. Implementó la ley Smoot-Hawley con aranceles del 59% sobre 25.000 productos, aumentó el gasto público generando déficits históricos e incrementó los impuestos sobre la renta del 1.5 al 5%, al 4 al 8%. ¿El resultado? Una caída del comercio internacional entre 50% y 66%, un desempleo del 25%, una caída del PIB del 27% y de la producción industrial del 50%. Saltemos ahora a la crisis de las hipotecas subprime de 2007 a 2008. De nuevo, el mito dice que la desregulación y el laissez-faire causaron la crisis financiera, pero la realidad es que fue resultado de políticas monetarias expansivas de la Reserva Federal, intervención estatal en el mercado hipotecario a través de Fannie Mae y Freddie Mac, y regulaciones que incentivaron préstamos de alto riesgo. En España, por ejemplo, la deuda pública pasó del 36.1% del PIB en 2007 al 93.4% en 2013. El desempleo alcanzó niveles históricos y el sistema financiero requirió rescates masivos. Como vemos, ambas crisis fueron resultado de políticas intervencionistas mal diseñadas, no del laissez-faire. Y si alguien te dice que Hoover era defensor del laissez-faire, pregúntale si también cree que Darth Vader era pacifista. De hecho, buscar un ejemplo de puro libre mercado en la historia moderna es como buscar un político que nunca haya hecho promesas electorales. La próxima vez que escuches que el libre mercado causa las crisis, recuerda, la evidencia histórica muestra exactamente lo contrario.